El siglo XX inició con un despliegue significativo de avances tecnológicos, cambios culturales y conflictos, sustratos del mundo moderno. Enfocándonos en las dos primeras décadas, observamos una era de transformaciones profundas que establecieron precedentes duraderos. La Belle Époque emergió como una fase de aparente paz y prosperidad en Europa, caracterizada por un incremento notable en el crecimiento económico, la innovación en diversas tecnologías y un florecimiento del ámbito cultural. Durante este periodo, la electricidad se tornó omnipresente en las ciudades, revolucionando el transporte con tranvías eléctricos y democratizando la movilidad con la popularización del automóvil. La radiocomunicación, orquestada por innovadores como Guglielmo Marconi, marcó una revolución en las comunicaciones con la primera transmisión transatlántica en 1901, mientras que la aviación asentó sus primeros pasos con el vuelo controlado de los hermanos Wright en 1903. La medicina no quedó atrás, con destacados logros como el primer tratamiento eficaz contra la sífilis en 1912 por Paul Ehrlich, abriendo caminos hacia la quimioterapia moderna. El ambiente cultural de la época estuvo dominado por corrientes artísticas como el impresionismo y el postimpresionismo, con figuras como Claude Monet y Vincent van Gogh, mientras que surgían nuevos movimientos como el expresionismo en Alemania y el fauvismo en Francia. La literatura también experimentaba su auge con autores como Marcel Proust y Franz Kafka, mientras que la música era testigo del nacimiento del jazz en Nueva Orleans junto con la prevalencia de la ópera y la música clásica en Europa. Políticamente, Europa estaba bajo la sombra de monarquías predominantes como la británica, alemana, rusa y austrohúngara. Sin embargo, el aumento del socialismo y el anarquismo comenzaba a amenazar el status quo. Acontecimientos como el Domingo Sangriento en 1905 en Rusia prefiguraban revoluciones mayores, mientras que la innovación industrial se intensificaba con figuras como Henry Ford, quien, en 1908, introdujo el modelo T revolucionando la producción automotriz mediante el ensamblaje en masa. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, impulsado por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, transformó lo que inició como un conflicto regional entre Austria, Hungría y Serbia en un enfrentamiento mundial de proporciones masivas. La guerra se definió por la brutalidad de la guerra de trincheras, el despliegue de nuevas tecnologías bélicas como los tanques, aviones de combate y submarinos, y un devastador balance de millones de víctimas. La participación de Estados Unidos en 1917, luego de que Alemania retomara la guerra submarina sin restricciones, inclinó la balanza del conflicto, preludiando el armisticio de 1918 y el Tratado de Versalles de 1919, cuyas severas condiciones a Alemania plantaron semillas para futuros conflictos. La conclusión de la guerra también coincidió con el colapso de imperios como el alemán, austrohúngaro, otomano y ruso y dio pie a la creación de la Sociedad de Naciones con la meta de evitar futuras disputas de semejante magnitud. Mientras tanto, en Rusia, la saga revolucionaria alcanzaba su auge con las revueltas de 1917. La ineficacia de la monarquía Románov, encabezada por Nicolás II, combinada con la miseria generalizada, fueron el caldo de cultivo para la Revolución de Febrero. Y luego la de octubre, liderada por los bolcheviques de Vladimir Lenin. Este fenómeno desencadenó una guerra civil que culminó con la instauración de la Unión Soviética en 1922, marcando el nacimiento del primer Estado comunista a nivel mundial. En el ámbito del entretenimiento y cultura, a pesar de los tiempos tumultuosos, se hicieron grandes progresos. El cine mudo ganó popularidad con íconos como Charlie Chaplin, emergerían géneros musicales como el jazz y el blues en Estados Unidos. La moda femenina comenzaba a abrazar la practicidad postguerra, señalando el fin de una era y el inicio de otra en el estilo y la funcionalidad. El siglo XX dio sus primeros pasos entre luces y sombras, avances notables pero también conflictos que dejaron cicatrices profundas en la humanidad. El periodo entre las dos guerras mundiales fue una montaña rusa de emociones para la humanidad. Mientras que los años 20 fueron de expansión económica, desarrollo cultural y euforia. Los años 30 estuvieron marcados por la Gran Depresión, el ascenso de regímenes totalitarios y las tensiones que llevarían al mundo a una nueva guerra. Los felices años 20, 1920, 1929, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo buscó olvidar la tragedia a través del arte, la música y la prosperidad económica. Estados Unidos lideró esta nueva era, y el optimismo se reflejó en cada aspecto de la vida.
Boom económico y transformación social. La década de los 20 fue de enorme crecimiento económico, especialmente en Estados Unidos y Europa. La producción en masa permitió que productos como los automóviles y electrodomésticos fueran accesibles para más personas. Surgieron los créditos de consumo, permitiendo a la clase media adquirir bienes sin pagarlos de inmediato. Las ciudades crecieron rápidamente y con ellas la influencia de la cultura urbana. El automóvil cambia la vida cotidiana. Henry Ford perfeccionó la producción en cadena con el modelo T, lo que redujo los costos y popularizó el automóvil. Esto llevó al desarrollo de carreteras, estaciones de servicio y moteles. El auge del jazz y el entretenimiento. La música jazz y el blues dominaron la escena cultural, con figuras como Louis Armstrong, Duke Ellington y Bessie Smith. Surgieron los clubes nocturnos, especialmente en ciudades como Nueva York y Chicago. La gente bailaba al ritmo del charleston y el swing. El nacimiento del cine sonoro. En 1927, se estrenó El cantante de jazz, la primera película con sonido sincronizado, marcando el inicio de la era del cine sonoro. Hollywood se consolidó como la capital mundial del cine. Con estrellas como Charlie Chaplin, Greta Garbo y Rudolph Valentino. El papel de la mujer y los cambios sociales. Las mujeres ganaron más independencia y muchas comenzaron a trabajar fuera del hogar. En 1920, las mujeres en Estados Unidos obtuvieron el derecho al voto gracias a la enmienda 19. Apareció la figura del adflape, mujeres jóvenes que desafiaban las normas con vestidos cortos, cabello a la moda y una actitud rebelde. La ley seca y el crimen organizado. En 1920, Estados Unidos prohibió la venta de alcohol con la ley seca. Esto impulsó el crecimiento del crimen organizado. Con mafiosos como Al Capone, que dirigían el tráfico ilegal de alcohol. La Gran Depresión, 1929-1939, la burbuja económica de los años 20 explotó el 29 de octubre de 1929, en el famoso Martes Negro, cuando la bolsa de valores de Nueva York se desplomó. Causas de la crisis: especulación descontrolada en la bolsa de valores. Exceso de crédito y deuda en la población. Sobreproducción industrial sin suficiente demanda. Bancos colapsando por la falta de confianza y retiros masivos de dinero. Consecuencias: millones de personas perdieron sus empleos y hogares. Bancos cerraron en masa, dejando a las familias sin ahorros. El comercio mundial se desplomó y países de todo el mundo entraron en recesión. El New Deal de Franklin D. Roosevelt. En 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó el New Deal. Un conjunto de reformas para recuperar la economía. Se crearon empleos en obras públicas, se reguló el sistema financiero y se establecieron beneficios sociales. El ascenso de los regímenes totalitarios, la crisis económica y el resentimiento por la Primera Guerra Mundial llevaron al ascenso de líderes autoritarios que prometían soluciones radicales. Alemania y el nazismo. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Convirtió al país en un estado totalitario bajo el Tercer Reich, persiguiendo a judíos, comunistas y opositores políticos. En 1935, se aprobaron las leyes de Nuremberg, que restringían los derechos de los judíos. Italia y el fascismo. Benito Mussolini tomó el poder en Italia en 1922, estableciendo un régimen basado en el nacionalismo extremo y la militarización. Guerra Civil Española, 1936-1939, un conflicto entre republicanos y nacionalistas liderados por Francisco Franco que dejó cientos de miles de muertos. Franco instauró una dictadura que duraría hasta 1975. Japón y su expansión militar. Japón invadió Manchuria en 1931 y China en 1937, iniciando su expansión imperialista. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 30, la tensión en Europa y Asia era insoportable. El Acuerdo de Múnich, 1938, Francia y Reino Unido cedieron ante Hitler, permitiéndole anexar los Sudetes de Checoslovaquia en un intento de evitar la guerra. Sin embargo, Hitler no se detuvo. El estallido de la guerra, 1939. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia.
2 días después, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba al borde del conflicto más devastador de la historia. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo de extrema violencia que transformó profundamente la fisonomía política y social del mundo contemporáneo. Al inicio de la década de los 40, regímenes totalitarios hicieron uso de la guerra para expandir sus territorios y sus ideales, provocando un conflicto global sin precedentes. Alemania, comandada por Adolf Hitler, iniciaba sus agresiones en Europa con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, acto que marcó el inicio oficial de un enfrentamiento que involucró a decenas de naciones a nivel global. Mientras tanto, el Japón imperial buscaba expandir su influencia en Asia, atacando de manera sorpresiva la base naval estadounidense de Pearl Harbor en 1941. Este evento desencadenó la entrada de Estados Unidos en la guerra, aliándose con el Reino Unido, la Unión Soviética y China. Por otra parte, el eje estaba compuesto principalmente por Alemania, Italia y Japón, quienes llevaban consigo una ideología expansionista y autoritaria. El conflicto fue testigo de algunas de las batallas más cruentas registradas en la historia. El rápido triunfo alemán en Francia en 1940 fue contrarrestado en el frente oriental con la decisiva batalla de Stalingrado entre 1942 y 1943, donde el avance alemán fue finalmente detenido. Por su parte, en junio de 1944, los aliados realizaron el famoso desembarco de Normandía, acelerando la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi. Finalmente, la guerra en Europa culminó en abril de 1945 con la caída de Berlín y el suicidio de Hitler, seguido de una rendición alemana en mayo. No obstante, el conflicto en Asia persistió hasta agosto del mismo año, cuando Estados Unidos realizó ataques nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estas acciones resultaron en la rendición japonesa pocos días después, marcando así el final de la guerra. Las secuelas de la guerra fueron desastrosas, con una cifra de víctimas que superaba los 50 millones y estructuras devastadas por doquier. En busca de evitar una catástrofe similar en el futuro, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fomentando la cooperación entre naciones. Sin embargo, la emergencia de la Guerra Fría mostró que las tensiones entre el recién creado bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, bajo la égida de la Unión Soviética, no desaparecerían pronto. Durante el periodo posterior a la guerra, Estados Unidos implementó el Plan Marshall, un proyecto de reconstrucción para la devastada Europa, cuya meta era prevenir la expansión comunista. Las disensiones ideológicas cristalizaron en la división de Alemania en dos estados, Alemania Occidental, aliada a las potencias capitalistas, y Alemania Oriental, bajo control soviético. La proliferación nuclear y la carrera armamentista caracterizaron el periodo de la Guerra Fría. La división se hizo palpable con la construcción del Muro de Berlín en 1949, separando físicamente las ideologías en conflicto. La rivalidad también se trasladó al espacio, con la Unión Soviética logrando lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957. Simultáneamente, en Asia, Mao Zedong consolidó la revolución comunista en China, cimentando la República Popular como una potencia comunista. A su vez, la península coreana fue marcada por un enfrentamiento bélico entre el norte comunista y el sur capitalista, que resultó en un impasse que perdura hasta nuestros días. Los años 40 y 50 también fueron una era de transformación cultural. Fue el nacimiento del rock and roll, liderado por artistas como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, que desafiaron las normas culturales con su innovador género musical. Hollywood experimentó su época dorada, produciendo filmes icónicos y estableciendo figuras permanentes en la cultura popular como Marilyn Monroe y James Dean. La televisión emergió como el nuevo medio de entretenimiento, superando a la radio y marcando la vida doméstica estadounidense. Al cerrar la década de los 50, el mundo se hallaba en una precaria estabilidad impuesta por las crecientes tensiones de la Guerra Fría, presagiando desafíos mayores en las décadas venideras. Los años 60 y 70 del siglo XX fueron décadas de transformación profunda y cambios sin precedentes en el contexto mundial. Durante este periodo, la humanidad fue testigo de una serie de eventos de enorme relevancia que incluyeron revoluciones sociales, avances en los derechos civiles.
Un progreso tecnológico increíblemente rápido culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Estas décadas estuvieron marcadas por un clima de efervescencia social y confrontaciones ideológicas y políticas que moldearon la historia contemporánea. La década de los 60 se caracterizó por un fuerte deseo de cambio social. En los Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles encabezado por figuras emblemáticas como Martin Luther King Jr., fue crucial para desafiar y deconstruir el sistema de segregación racial imperante en ese país. La histórica marcha sobre Washington en 1963 y el emotivo discurso Yave a Dream resonaron con fuerza en una sociedad que buscaba justicia e igualdad. La promulgación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 fue un hito fundamental, aunque no sin mártires, ya que el asesinato de King en 1968 provocó una ola de indignación y protestas. Simultáneamente, en otras partes del mundo, sucedieron movimientos de liberación que desafiaron las estructuras coloniales dominantes. En África, naciones como Argelia, Kenia y Angola consiguieron su independencia después de dura lucha. Mientras tanto, en América Latina, la Revolución cubana inspiró a diversos movimientos guerrilleros con figuras como Che Guevara y Fidel Castro convirtiéndose en símbolos de resistencia al imperialismo. El movimiento hippie emergió como una corriente juvenil que promovía la paz y la libertad, adoptando posturas contraculturales que contrastaban radicalmente con los conflictos bélicos de la época, especialmente con la Guerra de Vietnam. El Festival de Woodstock en 1969 simbolizó este espíritu de paz a través de la música, reuniendo a cientos de miles de personas en un evento icónico. La carrera espacial, enmarcada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mostró las capacidades tecnológicas humanas. Desde el lanzamiento del Sputnik en 1957 hasta el primer viaje al espacio de Yuri Gagarin en 1961, la competencia se intensificó. El clímax de la carrera espacial se alcanzó cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar en 1969, marcando un hito insuperable en la exploración espacial. La Guerra de Vietnam, extendida desde 1955 a 1975, fue uno de los conflictos más controvertidos de la Guerra Fría, provocando significativos trastornos sociales y políticos. Esta guerra no solo fue una confrontación militar sino también una batalla de ideologías. Estados Unidos estuvo involucrado en un intento por frenar el avance del comunismo en Asia. La música de los años 60 y 70 reflejó y alimentó los cambios culturales. La era del rock vio el ascenso de bandas legendarias como The Beatles y The Rolling Stones, quienes usaron su música para protestar contra la guerra y el conformismo social. Más adelante, la cultura disco y el funk prenderían la década de los 70 con ritmos contagiosos que promovían nuevas formas de expresión y entretenimiento. En la esfera internacional, la estabilidad posguerra comenzó a fracturarse durante los años 70. La crisis del petróleo en 1973, desencadenada por la reducción de exportaciones de la OPEP y la consiguiente cuadruplicación de los precios del crudo, introdujo serias tensiones económicas globales. La diplomacia mundial también experimentaría cambios significativos con la apertura de China hacia Occidente iniciada en 1972 por la histórica visita del presidente Nixon. América Latina no quedó ajena a estos vientos de cambio, pero desgraciadamente varios de sus países cayeron bajo el yugo de dictaduras militares que, en ocasiones, contaron con el apoyo de Estados Unidos como parte de una política de contención del comunismo. Eventos como la dictadura de Augusto Pinochet en Chile dejaron cicatrices que persistieron por décadas. Finalmente, la Revolución Islámica de Irán en 1979, liderada por el ayatolá Jomeini, puso fin al régimen monárquico del Shah e instauró un gobierno teocrático que remodelaría el panorama geopolítico de Oriente Medio y su relación con las potencias occidentales. En resumen, las décadas de los 60 y 70 dejaron una huella indeleble en la historia humana debido a sus profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. Mientras la Guerra Fría seguía moldeando el destino de naciones, emergían nuevos retos y caminos. Las bases del mundo moderno se cimentaron en estos años, preparados para afrontar los desafíos de décadas futuras. Las décadas de los 80 y 90 fueron un periodo de innovaciones y cambios significativos a nivel mundial, influenciadas por una serie de eventos políticos, económicos, tecnológicos y culturales que reformaron el panorama global. En la década de los 80, la Guerra Fría,
que desde la posguerra había dividido al mundo en dos bloques antagónicos, comenzó a mostrar signos de agotamiento. El ascenso de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981 marcó el inicio de una política exterior más combativa. Reagan, conocido por su postura anticomunista, puso en marcha la Iniciativa de Defensa Estratégica, un ambicioso proyecto militar conocido como Guerra de las Galaxias, diseñado para neutralizar los ataques nucleares soviéticos. Paralelamente, en 1985, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo de la Unión Soviética, implementando reformas como la perestroika, que introdujo elementos de economía de mercado al sistema socialista, y la glasnost, que promovió una mayor apertura política y libertad de expresión. Un momento culminante en este proceso de cambio fue la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989. Este acontecimiento histórico simbolizó no solo el fin del comunismo en Europa del Este, sino también el acercamiento entre dos mundos otrora irreconciliables. La disolución oficial de la Unión Soviética en diciembre de 1991 dio paso a la emergencia de la Federación Rusa y varias repúblicas independientes, estableciendo a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. La década de los 90 se caracterizó por la consolidación del capitalismo y el auge de la globalización. El neoliberalismo se erigió como la ideología económica dominante, defendida por figuras como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Bill Clinton en Estados Unidos. Durante este periodo, se negociaron importantes acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, que facilitaron el intercambio económico en un mundo cada vez más interconectado. La tecnología desempeñó un papel central en la revolución cultural y social de estos años. La creación de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1991 revolucionó el acceso a la información y dio lugar al Internet moderno. Microsoft contribuyó significativamente a esta transformación con el lanzamiento de Windows 95 en 1995, que dio pie al uso extendido de computadoras personales. Sin embargo, los años 90 también fueron testigos de nuevos conflictos internacionales. La Guerra del Golfo en 1991 evidenció el poder militar de Estados Unidos y sus aliados al repeler la invasión iraquí de Kuwait, liderada por Saddam Hussein. Simultáneamente, la disolución de Yugoslavia provocó una serie de guerras civiles en los Balcanes, exacerbando tensiones étnicas y resultando en genocidios espantosos, como los padecidos en Bosnia y Kosovo. Culturalmente, la música y el cine jugaron un papel destacado en esta época. Durante los 80, el rock y el pop prevalecieron, con el lanzamiento de MTV en 1981 que cambió para siempre la industria musical. En los 90, el grunge, iniciado por bandas icónicas como Nirvana, transmitió el clima de descontento juvenil, mientras que el hip hop y la música electrónica surgieron como géneros predominantes. En el cine, películas como Titanic y Matrix revitalizaron la industria, y el cine de animación alcanzó nuevas alturas con joyas como Toy Story. Concluyendo el siglo XX, estas décadas fueron fundamentales para sentar las bases del mundo actual, caracterizado por la constante interconexión global y los avances tecnológicos sin precedentes. En este contexto, entender el legado de los 80 y 90 es crucial para enfrentar los retos del siglo XXI con una perspectiva bien informada. El final del siglo XX marcó un periodo de intensas transformaciones que influyeron decisivamente en el mundo contemporáneo. Empresas como Microsoft, Apple, Sony y McDonald's emergieron como símbolos del poder y la influencia de la economía global. En el ámbito político, la creación de la Unión Europea en 1993 con el Tratado de Maastricht ilustró un esfuerzo significativo para consolidar la cooperación entre las naciones europeas. Simultáneamente, China empezó a perfilarse como una potencia económica bajo un modelo reformado de socialismo con características de mercado. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por el aumento de conflictos en el Medio Oriente y la aparición de terrorismo global, afectando la estabilidad y seguridad internacional. Paralelamente, los años finales del siglo XX fueron testigos de la revolución digital. La invención de la World Wide Web por Tim Berners-Lee en 1991 provocó un cambio drástico en el acceso y la diseminación de la información.
Los siguientes años vieron la creación de empresas pioneras como Amazon y eBay en 1995, las cuales transformaron el comercio electrónico, y Google en 1998, introduciendo cambios radicales en las búsquedas de información. Los primeros pasos de la tecnología moderna se evidenciaron en la popularización y rápida evolución de los teléfonos móviles y el lanzamiento de consolas de videojuegos modernas como la PlayStation y la Nintendo 64. La cultura pop y los medios de entretenimiento también vivieron una transformación notable. Se destacaron géneros musicales como el Britpop y el nu metal, mientras el pop alcanzó nuevas cimas con artistas como Britney Spears y los Backstreet Boys. Mirando hacia atrás, el siglo XX dejó un legado de grandes cambios que definieron la geopolítica actual, pavimentaron el camino para el mundo digital, y transformaron la concepción de los derechos humanos y la igualdad. Aunque el nuevo milenio trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del siglo XX. History Sapiens, tu canal de historia favorito, suscríbete para más contenido. Un saludo.